drogas, aportes desde la neurociencia. Tenemos ya aquí a la moderadora de este bloque, a María Heinz, oficial senior de investigación sobre drogas, responsable del Observatorio Interamericano sobre Drogas, que es la unidad encargada de realizar investigación y análisis para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la CICAD. Vamos a hablar ahora con Pablo Phillips, nos va a contar sobre el uso problemático de alcohol, la interfase entre la neurociencia y la clínica. Les decíamos que el doctor Pablo Phillips es el director de la Unidad de Trastornos Relacionados con el Alcohol, que funciona en el Hospital de Clínicas, doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría. Y también vamos a tener la primera parte de la ponencia de Cristina Vares sobre la intersección entre riesgos biológicos y sociales en la adolescencia. Les decíamos que es profesora en la Universidad de Michigan, en la Escuela de Trabajo Social, psicóloga con formación en genética y métodos avanzados de estadística aplicada en estudios de seguimiento y modelos usando ecuaciones estructurales para entender patrones de inicio y uso de drogas en la adolescencia. María, te doy paso. Bueno, muchísimas gracias. Dado que seguimos un poquito retrasados, vamos directamente a la presentación del doctor Pablo Phillips, uso problemático de alcohol, la interfase entre las neurociencias y la clínica. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta Nacional de Drogas y al Observatorio Uruguayo de Drogas por haberme invitado y permitirme compartir con ustedes esta presentación. Digamos, el título tiene que ver con que lo que yo voy a intentar exponer es cómo se articula el trabajo clínico con los pacientes y el desarrollo de conocimiento científico en el área de las neurociencias y de qué manera eso nos ayuda y es necesario para el avance de la terapéutica de los pacientes que nos llegan. Una primera cosa que creo que ya los colegas que me precedieron ya lo vienen planteando así, es que hay que conceptualizar que las adicciones son patologías crónicas, que evolucionan como cualquier otra patología crónica con remisiones y recaídas. Generan las adicciones una disfunción cerebral a nivel, de distintos sistemas de neurotransmisión que ocasionan cambios en la conducta, en las cogniciones y en los afectos. Que una vez que esa adicción se instala, va a generar una serie de efectos sobre el encéfalo que persisten aún mucho tiempo después de que la persona pueda haber suspendido la sustancia de la cual fue adicto. Y la gravedad de este tipo de patología no solamente, abarca a quien la sufre directamente, sino a todo el entorno, lo familiar, lo laboral y lo social. Algunos conceptos de repente para comentarles es que la intervención terapéutica con este tipo de pacientes no se puede limitar a intervenciones biológicas. Si bien, por supuesto, es importante determinar qué sustancia o sustancias consumen nuestros pacientes, debemos tener en cuenta a la persona, al entorno y sus particularidades a la hora de definir los tratamientos. Si no tenemos esto en cuenta, los tratamientos probablemente van a resultar ineficaces. A nosotros como psiquiatras nos interesa además pesquisar la existencia de comorbilidades psiquiátricas, además del trastorno por consumo, dado que son altamente prevalentes las comorbilidades. Y esa es una de las razones por las cuales diría que en los últimos 15 años se ha integrado a médicos psiquiatras en cada uno de los distintos dispositivos de asistencia, entre otras cosas por esa razón. Y por supuesto que los avances en el conocimiento de la neurobiología de las adicciones permiten una mejor comprensión del fenómeno adictivo y favorecen el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.
La interdisciplina, tal como se ha planteado acá, es una necesidad en el área de adicciones. Ninguna disciplina por sí sola puede dar respuesta. No puede la psiquiatría, no puede la psicología, digamos, no pueden las neurociencias, digamos, no puede el trabajo social. Ninguna por sí sola puede dar respuesta, pero trabajando en forma conjunta sí podemos abordar el tratamiento de este tipo de trastornos. Y el otro aspecto es que, bueno, el simposio apunta a desarrollar los aspectos neurobiológicos que han permitido una mejor comprensión de esto. Y desde el punto de vista de la clínica, nosotros permanentemente estamos enfrentando nuevos desafíos que, de alguna manera, los hallazgos biológicos y la evidencia científica nos permiten ir sorteando y mejorando nuestras estrategias de tratamiento. Los trastornos por consumo son una problemática creciente. Lo son en nuestro país, pero lo son también a nivel mundial. Entonces, ese aumento notable de la prevalencia de los trastornos por consumo en los últimos 30 años provocó una preocupación creciente en la sociedad para poder mejor comprender este fenómeno y diseñar y mejorar estrategias eficaces para prevención y tratamiento. Hoy el doctor Barbeito y también el doctor Baller planteaban, bueno, algunas de las posibles estrategias de prevención. Pero la idea es que nosotros tenemos que diferenciar que no todas las personas que entran en contacto con sustancias van a ser adictos. En realidad son una minoría, por suerte, los que van a terminar siendo adictos. Entonces es diferente el consumidor ocasional, del consumidor problemático y del dependiente o adicto a sustancias. Yo acá voy a usar como sinónimos dependiente de sustancias o adicto, porque creo que, digamos, tienen bastante similitud conceptual. Entonces hay que tener en cuenta la vulnerabilidad específica de cada persona y el contexto que pueda facilitar el desarrollo de una adicción. Y esa vulnerabilidad depende de cada persona, pero dentro de una persona también varía para cada sustancia, como hoy lo mostraban, que distintas sustancias generan distintas chances de después terminar siendo dependientes. Prevenir, como ya se dijo, es lo más importante. Y en los hechos, desde el punto de vista de salud pública, nosotros tenemos que intentar retrasar el primer contacto con las sustancias tanto como sea posible. Cuanto más tarde sea el primer contacto con sustancias de abuso, digamos, menores efectos vamos a tener desde el punto de vista social. El cerebro adolescente es particularmente sensible, como ya se dijo, al efecto de las drogas y pueden ocurrir cambios en el desarrollo y la maduración encefálica que comprometen el funcionamiento en la vida adulta. Y en nuestro país el consumo de sustancias en los adolescentes es elevado, y es bastante elevado, como lo muestran varios indicadores. En general, desde el punto de vista clínico, a nosotros nos llegan, digamos, parte del abuso, pero sobre todo la dependencia de asistencia. El consumidor ocasional no llega a los dispositivos de tratamiento porque no es un consumidor problemático y, digamos, la relación de la persona con la sustancia no genera un impacto en su funcionamiento diario, ni en su vida familiar, ni laboral, ni social. Pero nosotros, en general, vemos esto. Y en clínicas vemos esto, porque en realidad el tipo de pacientes que vemos son de elevadísima vulnerabilidad social. ¿Qué factores intervienen, digamos, en los mecanismos que hacen que una persona termine siendo adicta o no? Bueno, los factores de protección, como hoy se mencionaron, la constitución psicológica de esa persona, la carga genética con la que viene, los patrones de estabilidad emocional, el entorno familiar y social en el que está, los hábitos saludables, esos son todos factores de protección. Y en los factores de riesgo está la edad, cuanto más temprana sea la edad en la que se inicia el contacto con las drogas, mayor es el riesgo, la vulnerabilidad propia de cada persona y de cada sustancia y de las vías de administración, porque también es distinto, y los antecedentes familiares de trastornos por consumo. Ya a esta altura estamos en la tercera generación de pacientes adictos. Entonces, digamos, no es raro ver pacientes cuyos padres y abuelos ya vienen con trastornos por consumo. Dentro de las neurociencias, en el área de adicciones, hay algunos trabajos y algunas técnicas que son particularmente interesantes y que se han desarrollado enormemente. Las técnicas de neuroimagen, que hoy en la tarde el doctor Ferrando les va a estar haciendo una presentación sobre esto, han permitido, digamos, comprender mucho más y tener una imagen, digamos, de cómo funciona el cerebro
en el curso del funcionamiento, es decir, tener fotografías del funcionamiento cerebral y de qué sitios se encienden o apagan en función de distintos contextos. Los análisis anatómicos también han sido importantes, todo lo que hace a la biología molecular y también, por supuesto, los análisis genéticos que después, la siguiente presentación va a abarcar ese tema. Digamos, dentro del contexto de los modelos, tenemos el modelo de lo que tiene que ver, digamos, con la enfermedad, con concebir los trastornos por consumo como una enfermedad. Pero, por otro lado, en neurociencias, cíclicamente se producen como oleadas de trabajos científicos que se van centrando sucesivamente en distintos aspectos, como por ejemplo los diferentes sistemas de neurotransmisión. Y así cada pocos años van apareciendo nuevas moléculas estrella, digamos, como fueron en su momento, la dopamina, la serotonina, el sistema opioide endógeno, el glutamato, los endocannabinoides, etcétera. Digamos, lo que planteaba, la imagenología cerebral funcional, sobre todo, ha permitido un desarrollo importante en este conocimiento y muchas de las imágenes que hoy veíamos tenían que ver precisamente son producidas por imagenología funcional. Y de esta manera, con este tipo de técnicas, se puede ver qué áreas cerebrales de repente se activan, frente al consumo, en el craving, o incluso cómo evoluciona desde el punto de vista imagenológico un cerebro crónicamente intoxicado cuando entra en un periodo de remisión. Digamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cambios se producen con la abstinencia sostenida? La mayor parte de las ciencias básicas y de las neurociencias hacen mucho hincapié en los estudios animales. Y los modelos animales son fundamentales y han ayudado muchísimo a generar conocimiento. ¿No? Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados de los estudios animales no son exactamente extrapolables a la población humana. Y que por otro lado, la corteza cerebral prefrontal, que es la de máximo desarrollo en la especie humana, tiene un rol clave en la formación de la dependencia de sustancias. Y en ese aspecto, los modelos animales de alguna manera tienen esta enorme desventaja. Si bien, repito, han sido de muchísima utilidad. Esto ya lo nombró el doctor Waller, el rol de la dopamina en las adicciones. Básicamente todas las adicciones tienen esta capacidad de aumentar la liberación de dopamina, lo que es el circuito cerebral de recompensa. Después, lo que él mismo mostró también, que a medida que la adicción se instala, existe una regulación a la baja de los receptores dopaminérgicos, sobre todo, entre otras regiones, en la corteza prefrontal, y esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la conducta y la cognición, y del afecto también. Esto lo paso porque ya lo habló nuestro colega. Esto también, digamos que muestra la disminución básicamente de la activación dopaminérgica en el uso crónico. Y de alguna manera, esto intenta mostrarles las áreas prefrontales que están descritas acá, sobre todo el área dorsolateral, la supraorbitaria y la ventromedial, que son áreas que van a estar afectadas las tres en el consumo. Y también, como que cada área tiene alguna función específica. La función del área dorsolateral tiene que ver sobre todo con la planificación y la función ejecutiva. La orbitofrontal, su disregulación genera conductas impulsivas y compulsivas también. El área medial frontal regula la afectividad. Y el giro cingulado anterior, que básicamente es este sector, que está ahí en amarillo, pero la parte anterior, que está implicado en la toma de decisiones, en la empatía y la motivación. Por acá vemos la amígdala y por allí el hipocampo, porque ¿qué es lo que sucede? La amígdala, que está localizada en lo profundo del lóbulo temporal, interviene en la memoria emocional y el hipocampo también interviene en la memoria y en los procesos mentales ligados a la emoción. Un sujeto adicto, cuando se le expone a ver un video que es básicamente neutro, no
activa la amígdala, pero si se les pone a un tipo de estímulo que le recuerda el consumo, la amígdala sí se activa. Y entonces, ahora viene, digamos, cómo se relacionan estas cosas que estamos planteando con lo que vemos en la clínica. Porque muchas veces nos planteamos, bueno, ¿por qué una persona puede decidir beber cuando sabe que esto le acarrea muchísimos problemas? Digo, con la familia, desde el punto de vista social, desde su propia salud. Y bueno, de alguna manera la respuesta es porque su función cerebral está alterada, la función frontal, y la toma de decisiones está alterada, digamos, y eso le provoca una dificultad enorme en la evaluación de las consecuencias de las conductas también. Otra pregunta es ¿por qué determinados estímulos pueden provocar la aparición del craving? Bueno, esto también tiene que ver con lo que hoy el doctor Baller planteaba, de cómo la dopamina de alguna manera tiene que ver con el proceso de aprendizaje, y en ese proceso de aprendizaje se acumula memoria, digamos, que tiene que ver con la experiencia del contacto con la sustancia. Entonces, esto todas las comunidades terapéuticas lo tienen muy presente. Cómo existen imágenes, sonidos, olores que pueden reactivar el craving. Por ejemplo, en muchas comunidades terapéuticas que no está autorizado mencionar el nombre de las drogas. No se puede decir cocaína, merca, faso, digo, porque incluso eso, de alguna manera, trae la evocación del recuerdo y el deseo de consumo. Hay música en particular que está muy frecuentemente asociada a determinados tipos de consumo. Entonces, imágenes. Entonces, esto, en realidad, las comunidades terapéuticas lo vienen haciendo hace ya más de 30 años, antes de que la imagenología cerebral mostrara que la amígdala se enciende. Pero ahora, de alguna manera, entendemos más por qué y qué áreas están implicadas en esto. Por otro lado, también, cómo es que determinados estados emocionales se terminan siendo un factor de riesgo para las recaídas. Y bueno, acá las respuestas son múltiples. Una es que existe un condicionamiento. Muchas veces las sustancias son, digamos, el extinguidor del malestar emocional y funcionan como tal. Aunque después en el uso continuo terminan generando un malestar emocional mayor. Pero por otro lado, lo que hoy planteaba el doctor Baller, y también el doctor Barbeito, el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, que se activa con el estrés, es un elemento muy frecuente en la facilitación de recaídas. Y desde ese punto de vista está en experimentación fármacos que actúan a este nivel para tratar de lograr que en la terapia de mantenimiento las recaídas sean menores. Otra de las preguntas es ¿por qué los centros de tratamiento para personas con trastornos adictivos repiten y repiten los mismos mensajes una y otra vez? Y uno va a las reuniones y a las sesiones de grupo, semana a semana, día a día, y los mismos conceptos se repiten y se repiten. ¿Qué sentido tiene? Y bueno, una de las causas es que hay dificultades nésicas y en la capacidad de abstracción, sobre todo en las fases iniciales de tratamiento, por lo cual aplicar una suerte de principio de machaconería es una necesidad. Entonces, de esta manera, digamos, eso explica por qué es necesario hacer eso. Esto también vale incluso en otro tipo de dispositivo, como los grupos de autoayuda. Hay un artículo que está disponible online, de Nora Volkov, que es la directora del NIDA y una investigadora famosa en toda esta área, que se publicó en el New England Journal of Medicine en enero de 2016, que les recomiendo lo puedan bajar. Digo, si ustedes entran en internet, está gratis, texto completo. Y ella en ese artículo habla como de tres distintas fases que están interrelacionadas una con otra. Una es la primera fase, que sería la de contacto y de intoxicación y consumo excesivo con la sustancia, que activa el circuito cerebral de recompensa, pero también se generan estímulos asociados al consumo a nivel de la memoria y se almacena eso. Y la dopamina y el glutamato serían los principales neurotransmisores. Después hay otro componente del proceso adictivo, que son los síntomas de abstinencia y el afecto negativo que siente la persona. Y en ese sentido hay una sensibilidad aumentada al estrés. Y ahí, de alguna manera, el factor de liberación de corticotrofina y las dinorfinas juegan un rol importante. Y hay otro aspecto que es la preocupación y anticipación, sobre todo lo que tiene que ver con el craving, es decir,
la necesidad imperiosa de consumo, en donde entra a participar en forma cada vez más clara la corteza prefrontal disfuncional, con una disfunción dopaminérgica y glutamatérgica, y por lo tanto falla en las funciones de autorregulación, en la toma de decisiones, en la flexibilidad a la hora de seleccionar o iniciar una acción, o a la hora de suspenderla cuando ya no es adecuada, en la asignación de valores y en la monitorización de errores, entre otras cosas. Entonces, esto sería el circuito, esto es lo que primero se activa con la sustancia, lo que está en azul, la parte verde tiene que ver con la memoria y el almacenamiento de eso, digamos, y cómo cuando empieza a haber vulnerabilidad, digo, al estrés y síntomas de abstinencia y de afectos negativos, esto de alguna manera dispara el craving y nuevamente se entra en el consumo y así se cierra ese ciclo. Y cómo desde allí probablemente no se vea, pero cómo también se van produciendo fenómenos de neuroadaptación. Entonces, al principio, digamos, en el consumo y en la intoxicación, digamos, la persona puede sentirse eufórica. Después, a medida que se va neuroadaptando, se siente bien y después lo que hace es consumir para tratar de salir de la disforia que le produce el no consumo, cuando empiezan a aparecer síntomas de abstinencia. Esto es lo que muchos le llaman como el secuestro del sistema cerebral de recompensa por parte de las sustancias. Por otro lado, también, digo, las reacciones, digamos, negativas desde el punto de vista afectivo, digamos, también al inicio esas sensaciones se alivian, después ya no tanto, y al final, digamos, en la situación de no consumo, la disregulación, digamos, afectiva, la ansiedad, digamos, aumenta en forma notoria. Entonces, digamos, como que esto sería por lo menos un modelo explicativo de cómo funcionan los distintos componentes cerebrales en lo que tiene que ver con el desarrollo de la adicción. Pero, como decíamos hoy, la sola exposición a las sustancias no alcanza para que alguien se transforme en un adicto. Entonces necesitan más cosas: la vulnerabilidad, los antecedentes familiares, que en eso importa los factores hereditarios, genéticos propiamente dichos y de crianza, de modelaje, la exposición temprana a las drogas, la exposición a entornos sociales de alto riesgo, algunas comorbilidades psiquiátricas que en particular pueden aumentar los trastornos por consumo, el déficit atencional, los trastornos del humor, la psicosis, los trastornos de ansiedad. Y bueno, y después la constitución familiar. Es muy frecuente, digamos, para quienes asistimos a adictos y sobre todo adolescentes adictos, que la figura paterna ausente es muy, pero muy frecuente en este contexto. Cada droga de abuso tiene un perfil farmacológico particular y es importante tener en cuenta que la hace única, pero que no actúan las drogas sobre un único sistema de neurotransmisión. Todas las drogas que se consumen, las drogas de abuso, actúan sobre múltiples sitios de acción. De alguna manera hay algunos más relevantes, entonces hacemos más hincapié en esos. Pero, digamos, la acción es muy compleja y en los hechos yo creo que el narcotráfico no saca al mercado sustancias al azar, sino que probablemente estudia qué tipo de sustancias y qué tipo de efectos buscan. Incluso en la adulteración, digamos, cuando se corta, entre comillas, la sustancia, está de alguna forma ya probablemente previsto con qué cortan y qué efectos quieren buscar. Probablemente Cecilia después en la tarde va a hablar de eso. Entonces, las hipótesis lineales son insuficientes. Es decir, pensar que una droga actúa sobre un único sistema de neurotransmisión probablemente no nos ayude a explicar la situación. Y hay algunas cosas en lo que tiene que ver con nuestro país que, digamos, son preocupantes, porque, digo, dentro de las sustancias ilegales, cocaína y pasta base, y de las legales, marihuana y alcohol y tabaco, para alcohol y tabaco tenemos fármacos específicos que pueden ayudar en forma significativa al dependiente a entrar en un periodo de remisión sostenida. Pero para la cocaína, para la pasta base de cocaína y para la marihuana, no tenemos ningún tratamiento específico que ayude a bajar el craving. Entonces, todos los tratamientos que usamos son esencialmente sintomáticos y, como decía un colega,
utilizamos la medicina basada en mi evidencia. Es decir, cada servicio que trata este tipo de pacientes ve que determinado tipo de moléculas pueden ser eficaces a la hora de tratar sobre todo estos pacientes. Entonces es así, bueno, que usamos de repente antipsicóticos como la quetiapina, utilizamos pregabalina, utilizamos estabilizadores del estado de ánimo, pero en realidad eso va a estar en función de la comorbilidad y, del tratamiento sintomático, pero no es un tratamiento específico. Y, eso es un desafío que tenemos, el poder avanzar en desarrollar tratamientos específicos para esa población de pacientes con trastorno por consumo. Con respecto a la dopamina, hubo momentos donde se dijo, bueno, si la función de la cocaína es esencialmente funcionar como si fuese una especie de agonista dopaminérgico, entonces al dependiente de cocaína que entra en abstinencia, le doy un agonista dopaminérgico y con eso le bajo el craving, ¿no? En ese pensamiento lineal se buscó el tratamiento con bromocriptina, que es con amantadina, con L-dopa, con cabergolina, y realmente no hubo, al principio hubo alguna esperanza de que esto funcionara, pero después no resultaron demostradamente eficaces esos tratamientos. Y eso seguramente tiene que ver con que la cocaína actúa sobre muchísimos sitios de acción y no exclusivamente en el transportador de dopamina. Incluso ahora está en estudio todavía una vacuna anticocaína, que bueno, veremos con qué resultados se presenta después. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. A pesar de la simplicidad de la molécula del alcohol, el etanol tiene un complejísimo mecanismo de acción en el organismo nuestro. Actúa por efecto directo del etanol propiamente dicho, pero también a través de los metabolitos y de los derivados. Y a nivel genético se ha avanzado en determinar algunas variables que podrían facilitar la generación de una dependencia de alcohol y también aquellas que podrían prevenir el desarrollo de la misma. Como reflexión, y yo siempre que hablo de alcohol menciono lo que ha sido, es y va a seguir siendo Alcohólicos Anónimos, en donde, Alcohólicos Anónimos no utiliza fármacos, son esencialmente grupos de autoayuda que en Uruguay funcionan desde hace algo más de 70 años y que han ayudado a muchísimas personas a poder abandonar el hábito de alcohol. Por lo tanto, nosotros creemos que el cuerpo médico y todos los centros de tratamiento es mejor que sumemos fuerzas para el abordaje del tratamiento de los pacientes alcohólicos, porque, sin duda creo yo que nosotros los necesitamos más a ellos de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Pero AA acá, ha sido, un pilar desde el punto de vista de la asistencia de los pacientes alcoholistas. Y también Al-Anon en función de la ayuda a los familiares y los referentes de los pacientes alcoholistas. Entonces, la metabolización del alcohol, esto es el alcohol, esto es la alcohol deshidrogenasa, lo transforma en acetaldehído. El acetaldehído, a través de la acción de esta enzima, del aldehído deshidrogenasa, forma acetato y ese acetato tiene distintos destinos. Podrá transformarse en acetilcoenzima A y entrar en el ciclo de Krebs, podrá transformarse después en ácidos grasos o en otra cosa. Las tres vías de metabolización del alcohol, una primera vía que es la que comentaba recién, la alcohol deshidrogenasa a nivel del citosol, lo transforma en acetaldehído, el acetaldehído entra en la mitocondria y así es oxidada por la aldehído deshidrogenasa a acetato. Esa es la principal vía responsable de más del 90% de la metabolización del alcohol. Esta segunda vía, la del sistema oxidativo microsomal del etanol, que está en la mitocondria, es responsable de menos del 10% de repente de la metabolización. Pero en el sujeto que consume crónicamente alcohol, este sistema se potencia y de alguna manera explica también el fenómeno de tolerancia, de que la persona va necesitando cada vez más cantidad de alcohol para lograr el mismo efecto. La tercera vía, que no es oxidativa y está catalizada por esta enzima de nombre raro y largo, forma un tipo de etilésteres de ácidos grasos a nivel de hígado y páncreas que son muy sensibles al efecto tóxico del alcohol. Y en los hechos, estos etilésteres de ácidos grasos pueden ser utilizados en la parte
de laboratorio como indicador de consumo activo de alcohol. Incluso análisis en pelo, eso también se puede hacer. El acetaldehído, que es uno de los metabolitos del alcohol, tiene de por sí efectos psicotrópicos. Y hay quienes postulan que los efectos reforzantes del alcohol en realidad están más mediados por el acetaldehído que por el alcohol en sí mismo. Y esto es reciente, esto es un artículo del 2017, donde se comprobó que el acetaldehído, al combinarse con dopamina a nivel cerebral, forma un compuesto, el salsolinol, que tiene la capacidad de activar el área tegmental ventral, que lo veíamos hoy en el circuito cerebral de recompensa y el sistema mesolimbo cortical, que es 100 veces más potente que el etanol. Y en esta línea, lo que tiene que ver con este producto, empieza a haber, digamos, líneas de investigación para ver qué aplicabilidad, desde el punto de vista de la terapéutica, se puede encontrar. Esto es el consumo de alcohol medido en las encuestas nacionales de hogares y cómo evolucionó en nuestro país. Y si ustedes ven, en general, hay poco cambio. Si bien hay algo de cambio, los cambios no son muy notorios. Como que está estabilizado el consumo de alcohol. Pero lo que no está estabilizado es esto. La edad de inicio del consumo de alcohol sigue bajando. En la encuesta, los que tenían 56 a 65 años declaraban que empezaron a consumir a esta edad, 17 para los hombres, 21 para las mujeres. Los de 46 a 55, más o menos 17 y 20. 16 y 3 para esta edad acá menos, y los de 15 a 18 es básicamente 14 con algo. Entonces lo que vemos es que, digamos, el inicio del contacto con el alcohol se va haciendo de forma cada vez más temprana, lo cual es muy preocupante, ¿no? Porque a pesar de que tenemos una legislación que plantea la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, ¿no? Muestra que la edad de inicio es a los 14. Entonces hay alguna discrepancia allí, que es importante. Y además la diferencia entre los sexos tiende a desaparecer en los grupos más jóvenes, que antes era predominantemente masculino, y eso tiende a desaparecer. Entonces tengan en cuenta que en función de lo que planteaba hoy Barbeito, en su presentación, la maduración cerebral no termina a los 18, sigue. En realidad sigue hasta los 20 y pico. De manera que hay países en donde la edad legal para poder comprar una bebida alcohólica son 20 años, no 18. Creo que en Estados Unidos es 20 la edad, ¿no? 21. Digamos, entonces, digamos, eso es un aspecto a considerar. Estos son los abusos por ingesta en los adolescentes uruguayos, que lo que vemos es que evidentemente a medida que van avanzando en su adolescencia los abusos por ingesta son cada vez mayores. El abuso por ingesta está definido como esto, ¿no? 2 o más litros de cerveza o 3/4 litros de vino, 4 o 6 más bebidas destiladas. Y esto, digamos, en los últimos 15 días es esta gráfica, que sacada del Observatorio Uruguayo de Drogas, ¿no? Del último estudio de estudiantes de enseñanza media. Entonces, ¿qué sucede en un adolescente bebedor pesado? El hipocampo se reduce de tamaño, el cerebelo también, hay mayor reducción de la sustancia gris y menor crecimiento de la sustancia blanca. Esto nos lo planteaba la doctora Tappert cuando estuvo acá en el 2013. Que ella ha estado dedicada al estudio sobre todo del impacto del consumo de alcohol en los adolescentes. ¿Qué otras cosas se han encontrado? Hay en los adolescentes, ¿no?, que tienen episodios de ingesta excesiva. Hay una reducción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Hay alguna inducción de genes neuroinmunes. Aumenta el riesgo de desarrollar alcoholismo en la vida adulta. Y en los adultos que tienen el antecedente de episodios de ingesta excesiva durante toda su adolescencia, hay una persistencia de características adolescentes en su cerebro. Aumento de la conducta de riesgo, aumento de la desinhibición, aumento de las alteraciones de la memoria, aumento del efecto reforzante y socializador del alcohol. Hay que tener en cuenta que los jóvenes son más sensibles al blackout, de repente, que los adultos. Es decir, el tener una borrachera y al día siguiente no acordarse qué hizo. Eso es frecuente también por lo masivo de la ingesta.
Por otro lado, hay estudios ya en adultos que muestran que hay una reducción del volumen cerebeloso, en particular de algunas áreas como el vermis superior, que hay pérdida neuronal a nivel cerebeloso y se altera la morfología celular. Y esto también ayuda a explicar algunos de los deterioros cognitivos, porque el cerebelo no solamente funciona en el equilibrio, digamos, en la coordinación motriz, digamos, sino que también interviene en lo que hace a la producción de palabras, la solución de problemas, la planificación, porque está en estrecha relación con la corteza prefrontal, a través de distintas vías de conexión. En cuanto a genética y alcohol, los antecedentes familiares de alcoholismo son más frecuentes en los dependientes de alcohol que en los no dependientes. En nuestra población es del 65%. En general se admite hasta un 40% de carga genética en alcohol. Y se van acumulando nuevas evidencias en estudios genéticos del compromiso respecto del alcohol y cuáles son los riesgos. Pero también hay que tener en cuenta que hay factores de confusión en los estudios genéticos, como es el contexto, la comorbilidad psiquiátrica, que es muy alta, y el policonsumo, entre otras cosas. Se ha visto, hay estudios que plantean que algunas variantes del gen para el receptor del factor de liberación de corticotrofina estaba asociado al abuso por ingesta en adolescentes y al consumo excesivo en los adultos, y que si son homocigotas para uno de estos polimorfismos, digamos, el consumo excesivo en relación con eventos vitales aumenta en los adolescentes. Y por otro lado, también hay estudios que plantean que hay algunos alelos específicos para los genes que codifican la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que fueron reportados como factores de protección contra el alcoholismo. Esto se ha planteado más en personas de origen asiático, que tendrían variables genéticas de esas enzimas, que al acumular acetaldehído provoca una reacción aversiva y hace que la persona sea menos propensa a beber alcohol. En farmacogenética hay estudios que ya están planteando posibles polimorfismos de un gen que tiene que ver con el que codifica para el receptor opioide mu, que podrían tener mayores chances de responder al tratamiento con naltrexona. Es decir, uno podría hacer un estudio farmacogenético para ver qué chance tenemos frente al paciente en concreto, si podría ser un buen respondedor o no en función de este tipo de gen. En nuestro medio, ya de por sí, los costos de la naltrexona hacen que sea un fármaco que no está incluido en el vademecum, ni de ACE, ni de la mayoría de las instituciones de asistencia médica colectiva, por lo que su accesibilidad es muy limitada. Lamentablemente, digamos, de los dos fármacos que más claramente han sido demostrados como eficaces para el tratamiento de la dependencia de alcohol, uno no lo tenemos y este otro es suficientemente costoso para que esté excluido de los planes de tratamiento de la mayoría de los prestadores de salud. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que dirigen los tratamientos farmacológicos en lo que hace a la dependencia de alcohol? Bueno, por un lado los agonistas GABA, y por ahí están las benzodiazepinas, por supuesto, sobre todo actuando en la parte de prevención del síndrome de abstinencia, también el topiramato y en estudio el baclofeno, que es un agonista GABA B. Los dos son GABA A. Los antagonistas dopaminérgicos, el tiapride, acá se utiliza muchísimo, tanto por los, digamos, en psiquiatría, pero también por los internistas y los médicos generales para tratar alcoholistas, y el aripiprazol, que viene creciendo su utilización como un uso off-label para tratar esto. Los fármacos que actúan sobre los canales de calcio voltaje dependientes, la pregabalina, también hay estudios que plantean similitud de efecto entre pregabalina, tiapride y lorazepam para tratar la abstinencia alcohólica. En los fármacos glutamatérgicos, el acamprosato, que es la otra molécula que ha sido demostradamente eficaz, por lo menos para un sector, no lo tenemos disponible en nuestro país. La naltrexona, que los inhibidores de recaptación de serotonina, porque muy frecuentemente se asocia a la depresión también. Bueno, la vitamina terapia acá es de rigor para todos los pacientes. Y esto está en experimentación. El uso de oxitocina intranasal como forma de disminuir, digamos, la cadena de estrés, digamos, y por lo menos empiezan a aparecer trabajos publicados, veremos qué dice el futuro, si esto, digamos, hay suficiente evidencia para que pueda ser usado desde el punto de vista clínico.
¿Cuáles son algunas de las principales líneas de investigación? Bueno, genética, impacto sobre el cerebro adolescente del consumo de alcohol, diseño de nuevos fármacos, alcohol y cáncer, esto es todo un capítulo, digo porque a partir de media unidad de bebida estándar por día aumenta el riesgo de padecer algunos cánceres, y bueno, y lo que tiene que ver con alcohol, embarazo y trastornos del espectro alcoholofetal. Estos son los estudios que estamos haciendo nosotros ahora en la clínica psiquiátrica que tienen que ver con trastornos por consumo de sustancias. Este estudio ya lo concluimos, estamos en la fase final de la redacción del informe, así que no voy a adelantar datos, pero digamos, ya prácticamente es el tercer estudio, hicimos uno en el 2007, otro en el 2010, y este fue del 2016, de octubre, que muestra en definitiva, digo, cómo va evolucionando el consumo a nivel de los consultantes de emergencia. Este otro, que también es, un estudio del perfil de los usuarios que asistimos a nuestra unidad, que también está en curso, pero que nos mostró una comorbilidad depresiva de más de un 60%. Este otro también está en curso, que lo estamos haciendo con la gente de laboratorio, porque el Hospital de Clínicas es el único en el país que tiene, digamos, los kits de detección de transferrina deficiente en carbohidratos, que para nosotros no funcionó. No sabemos si es por la dieta de nuestro país, si por las características, digo, de la población que tenemos, pero no resultó un marcador sensible. Y después tenemos este otro proyecto en conjunto con gente del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Química, de la Clínica Médica A, sobre otro tipo de identificación de biomarcadores que tiene básicamente que ver con el microRNA de los exosomas, y hay algunas proteínas en particular que también serían de interés, para ver si se puede hacer un diagnóstico temprano de daño alcohólico. Muchas veces nosotros, cuando con la paraclínica convencional del estilo hepatograma, hemograma, mostramos al paciente y devolvemos la alteración, sorprende mucha gente con consumo pesado de alcohol que tiene poca repercusión a nivel de laboratorio. Entonces, es interesante poder tener elementos de detección temprana de daño, para que no lleguemos a plantear, mira, tenés el hepatograma alterado y tenés un hígado graso, digo, cuando ya es un proceso de repente que quizás parcialmente pueda ser reversible, pero ya muchas veces no. Entonces, por eso este estudio en particular es de mucho interés para nosotros. Bueno, muchas gracias.